Que Dios te bendiga. Quería compartir contigo un pensamiento, quería compartir contigo una reflexión que Dios ponía en mi corazón y que ayer mismo, trayendo el discipulado a la casa, en la iglesia, compartiendo con los discípulos, Dios me hacía reflexionar sobre esto. Y aunque en el discipulado hablábamos del Dios Roí, el Dios que me ve, como la Biblia lo nombra, esta palabra, el Dios Roí, es lo que me hacía reflexionar. Y es que, yendo un poco más a la raíz de la palabra Roí, que quiere decir el Dios que me ve, encontraba otra traducción que me acercaba acerca de la paternidad, me revelaba acerca de la paternidad de Dios. Dios como Padre en nosotros y nosotros como Padre hacia el rebaño, hacia la mies, hacia el pueblo de Dios. No ya hablo de una paternidad física, terrenal, como padre, yo como padre de una hija, sino como padre espiritual. La Biblia nos hace ver cómo el hombre se encuentra con Dios, Dios buscando al hombre, Dios llamando al hombre por diferentes nombres o de diferentes maneras. Y todos y cada uno de esos nombres nos enseñan y nos muestran una parte de la esencia o de la naturaleza de Dios, no ya como una cualidad o un adjetivo, sino como la naturaleza, como la profundidad, el ser mismo de Él. Entonces, quiere decir que esta parte no puede cambiar en su inmutabilidad. Eso es lo que los nombres que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura, los nombres de Dios que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura, nos van a enseñar acerca de Dios y nos van a revelar acerca de Dios. En Éxodo 15:26 podemos encontrar Jehová Rafa o Dios Rafa, Dios es mi sanador, Dios es mi médico. Esto es Dios revelándose como el sanador, como el médico nuestro. De hecho, si lo leemos en la Escritura, nos lo muestra en tiempo presente continuo, lo que quiere decir que Dios sanó en el pasado, sana en el presente y sanará en un futuro, porque Dios es el Dios que no cambia, pero que produce cambios. Por eso debemos de redefinir continuamente nuestro concepto y nuestra revelación de Dios, porque siempre hay algo nuevo que Dios nos muestra acerca de Él, de su persona, de su naturaleza, de su esencia, que aunque es inmutable, aunque no cambia, pero siempre hay algo que el hombre conoce o se le revela de Dios que antes desconocía. Por eso debemos de redefinirlo continuamente, porque siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere mostrar acerca de Él. Entonces encontramos Jehová Rafa, Jehová es mi médico, pero hay otros muchos nombres. Cuando nos referimos a Él como Yahweh o Jehová, nos referimos a Él como Señor. Esto habla de su gobierno, de Él como Rey, de Él como gobernador de toda la creación y de nosotros. Y nosotros hablábamos en el discipulado de Jehová Roí o el Dios Roí. Quiere decir el Dios que me ve. Dios Roí, la palabra Roí se puede traducir como pastor o padre. De forma que el famoso versículo de David en el que escribe en los Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entendiendo esta traducción de Roí como pastor o padre, como pastor que suple todas las necesidades de su rebaño, que lleva a su rebaño, a sus ovejas, a pastar en los mejores campos, a darles lo mejor, a llevarlas a suplir todas sus necesidades. Teniendo esta traducción, el versículo de Salmos 23:1 lo podemos transliterar y leer ahora de esta forma. El Dios que todo lo ve es mi pastor, por lo tanto, absolutamente nada hay que se escape a Él, por lo cual sé que nada, ni en la vida espiritual ni física, me va a faltar. De esta manera el versículo cambia totalmente, porque ya no vemos a Dios como el Dios de la visión, como la visión como parte de su naturaleza, de su ser, que forma parte de su naturaleza y de su ser, sino como el Padre, el Pastor, que suple todas mis necesidades, que sabe lo que necesito, que sabe lo que me falta, que sabe lo que quiero, que me entiende, que me comprende, que me levanta, que me restaura. Por eso es que dice la palabra que si nosotros, yo como padre de una niña, si nosotros como padres siendo personas y siendo malos, haciendo cosas malas, haciendo cosas equivocadas y transgrediendo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Él, que es el Padre por excelencia? De hecho, el título de padre, digo título porque referente al hombre, más bien el hecho de ser padre es un título, pero referente a Dios,
es parte de su naturaleza. Es el Padre por excelencia, pero es el único título que comparte con el hombre. Esto me llevaba, viendo este versículo de esta forma, a pensar en Moisés, porque Moisés fue formado en el desierto con las ovejas durante mucho tiempo, apacentando y llevando a un rebaño de ovejas a darles los mejores pastos, a darle lo mejor, a suplir las necesidades. Ese fue el entrenamiento de Moisés durante muchos años. En el momento en el que Moisés ve aquella zarza arder y se le revela la voz de Dios, el sonido de Dios y recibe el mensaje de Dios, dice la palabra que Moisés corre hacia Egipto, a volver a Egipto, para decirle a su pueblo, para decirle a los israelitas, a los hebreos: Dios quiere haceros libres. El Dios Roí quiere haceros libres. Pero dice la palabra que en este camino se encuentra con una persona, y esto es lo que a mí me llamaba la atención y esto es en lo que yo reflexionaba. Esta persona le dice: ¿eres tú quien ha puesto Dios por príncipe y juez sobre nosotros? Yo pensando sobre estas palabras y reflexionando sobre esta afirmación, dice la palabra que Moisés, cuando escuchó esto, tuvo miedo, porque lo que él había hecho mal en un pasado, dice que él se había dado cuenta de que se había enterado la gente sabía que Moisés había hecho algo mal. Entonces, reflexionando sobre esto y reflexionando sobre esa frase que le lanza esta persona a Moisés: ¿eres tú quien ha puesto Dios como príncipe y juez? Está haciendo referencia a que si Dios lo había puesto por padre sobre el pueblo. Porque un padre en aquel tiempo, e incluso ahora en la cultura judía, hebrea, un padre es el que marca destino. Un padre es el que es modelo, es el que transmite la herencia, el que tiene el poder, por así decirlo, para, como digo, marcar destino de alguien, para marcar destino sobre los hijos. Las bendiciones se transmiten, se heredan por el padre. Entonces, esta persona, a modo de burla, le dice: ¿eres tú quien ha puesto por padre sobre este pueblo, sobre Israel? ¿Eres tú quien va a liberar al pueblo como padre? Y dice que Moisés tuvo miedo. Lo primero que Dios hace cuando quiere desbloquearnos en la paternidad es enfrentarnos con nuestros traumas, con nuestras heridas. Es enfrentarnos con aquello que todavía no hemos peleado y que no hemos sido procesados. ¿Por qué? Porque para ser padres espirituales necesitamos primeramente conocer la voz de Dios, leer la voz de Dios, pero ser procesados, enfrentar nuestros traumas. Porque toda lucha y toda pelea, toda batalla, todo trauma, todo proceso que el padre supera son los derechos de los hijos para el día de mañana. De forma que el día de mañana los hijos van a pelear las batallas desde aquí, desde los hombros de los padres. Lo que el padre gana, lo que el padre ya ha pasado, el proceso que el padre ha vencido, todo lo que el padre ha recorrido, las batallas que él ha peleado, son los derechos para el día de mañana para los hijos. Necesitamos roís procesados, necesitamos pastores procesados. ¿Para qué? Para poder suplir las necesidades del rebaño. Obviamente no vamos a quitarle jamás el puesto a Dios, esto es obvio, pero sí que, como digo, por donde nosotros atravesamos nos da el derecho legal para el día de mañana sacar a otros, porque de donde nos sacó Dios y de donde Dios peleó por nosotros, nos da el derecho de sacar nosotros a otros. ¿Por qué digo que necesitamos conocer la voz? Porque sin el poder sobrenatural de Dios no podemos apacentar al pueblo, no podemos llevarlo a los mejores pastos. Lo que inició la fe y la obediencia, el pastoreo y a Moisés como padre fue la voz de Dios. Y cuando Moisés responde, cuando de la zarza emerge esa voz, el sonido de Dios, Moisés responde: heme aquí. Esto es porque Moisés ya conocía la voz de Dios. La misma voz que lo sacó de Egipto, lo metió en el desierto, es la misma voz que lo estaba sacando del desierto para que enfrentase sus traumas. ¿Cómo sé que conocía la voz? Por su respuesta. Moisés le dice: heme aquí. Si lo comparamos, por ejemplo, con Saulo, cuando cae del caballo, cuando aún no tenía la revelación de Cristo, cuando aún no había conocido esa revelación, cuando aún no había redefinido a ese Dios que no cambia pero produce cambios, cuando cae Saulo del caballo y ve aquella luz que le habla, que es Cristo, dice: ¿quién eres tú?, le pregunta. En cambio Moisés,
cuando responde a la zarza, al sonido, a la voz de Dios, le dice: heme aquí, responde como los profetas, porque ya conocía el sonido de la voz de Dios. La misma voz que lo sacó de Egipto, lo metió en el desierto, es la misma voz que lo sacó del desierto para que fuese procesado. Así que de manera más adelante, en Números 11:17, dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, repito esto, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y ellos llevarán contigo la carga, y ya no la llevarás más solo. Está hablando Dios a Moisés, y no le está diciendo: voy a poner mi espíritu sobre ellos, no. Le dice: voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner sobre ellos. Esto quiere decir que el espíritu de paternidad que puso Dios sobre Moisés lo iba a poner sobre el pueblo. Es decir, el pueblo iba a acoger a Moisés como padre para poder llevar la carga del pueblo y poder llevarlos a su destino profético. Así que necesitamos un padre espiritual, un roí que haya sido procesado, que haya enfrentado sus traumas para pelear las batallas desde los hombros de los padres y llevarnos a nuestro destino profético. Que Dios te bendiga.